Polonia, ubicada en el corazón de Europa, es un país donde la historia y la modernidad se entrelazan. Sus paisajes varían desde las llanuras infinitas hasta majestuosas montañas en el sur. Durante siglos, Polonia ha sido un puente entre culturas, un lugar donde tradiciones milenarias conviven con ciudades vibrantes y llenas de vida. En este documental recorreremos sus ciudades, su naturaleza, su gastronomía y sus festividades para conocer la esencia de este país extraordinario. Polonia limita con Alemania, la República Checa, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, Lituania y el Mar Báltico. Su posición estratégica ha convertido al país en un cruce de caminos históricos, donde cada región cuenta historias únicas. Desde las llanuras del norte hasta los picos de los Cárpatos, la geografía polaca es tan diversa como fascinante, ofreciendo un escenario perfecto para la historia y la cultura que exploraremos a lo largo de este viaje. La historia de Polonia comienza hace más de 1000 años. Sí, así como lo escuchas, hace muchísimo tiempo, con los primeros asentamientos eslavos en la región. Durante la Edad Media, el reino de Polonia emergió como un estado organizado, expandiéndose y fortaleciendo su influencia en toda Europa Central. Ciudades como Cracovia, donde me encuentro ahora mismo, se convirtieron en centros de comercio, cultura y religión. La unión con Lituania en el año 1569 dio origen a la mancomunidad polaca-lituana. De hecho, era uno de los imperios más fuertes de la zona, uno de los estados más grandes y avanzados de su época. Sin embargo, a lo largo de los siglos, Polonia también enfrentó numerosos desafíos, incluyendo particiones por potencias vecinas que borraron al país del mapa durante más de un siglo. Sí, así como lo escuchas, durante más de 100 años, Polonia literalmente como país no existió. Estaba ocupado por otros imperios, así que si los buscas en los mapas de aquella época, no existía Polonia. A pesar de estas dificultades, la identidad polaca se mantuvo intacta y viva gracias a la lengua, la cultura y las tradiciones populares que perduraron en aldeas y ciudades. El siglo XX trajo consigo uno de los periodos más oscuros de toda Polonia. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial. En 1939, Alemania y la Unión Soviética invadieron Polonia, marcando el inicio del conflicto en toda Europa. Ciudades enteras fueron destruidas y millones de polacos perdieron lamentablemente la vida. Sin embargo, la resistencia polaca, tanto militar como civil, demostró un espíritu indomable. Cracovia, Varsovia y otras ciudades se convirtieron en símbolos de lucha y resiliencia. A pesar de la ocupación y las enormes pérdidas, la cultura polaca sobrevivió a través del arte, la literatura y las memorias de quienes vivieron la guerra. Tras la Segunda Guerra Mundial, Polonia quedó bajo influencia soviética, marcando el inicio de la era comunista. La reconstrucción fue muy lenta y las ciudades sufrieron cambios significativos. Por ejemplo, Varsovia, devastada durante la guerra, fue reconstruida casi completamente. La vida cultural continuó a pesar de la censura y las restricciones políticas. Durante estas décadas, los polacos desarrollaron un fuerte sentido de comunidad y resistencia frente a las adversidades. Movimientos como Solidaridad, liderados por figuras como Lech Wałęsa, marcaron la lucha por la libertad y los derechos humanos, sentando las bases para la transición hacia la democracia a finales de los años 80. Hoy Polonia es un país moderno que combina tradición e innovación. Sus ciudades ofrecen arquitectura histórica y moderna. Su economía se ha fortalecido con la integración a la Unión Europea. La gastronomía polaca refleja siglos de influencias culturales con platos tradicionales que perduran en hogares y restaurantes. Festividades como la Semana Santa, la Navidad y la Noche de San Juan muestran la riqueza de sus tradiciones y la participación de toda la comunidad. Polonia también se destaca por su naturaleza, desde los lagos y los bosques del norte hasta las montañas Tatras en el sur, ofreciendo oportunidades para el turismo activo y la conexión con la naturaleza. Cracovia, antigua capital de toda Polonia, es una de las ciudades más bellas y visitadas por todo el país. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, combina calles empedradas, plazas amplias y arquitectura medieval. La Plaza del Mercado, aquí donde yo me encuentro, está la Basílica Santa María, esta que vemos atrás, y la Lonja de los Paños, que es el corazón de la ciudad, donde se siente la historia en cada esquina. Cracovia no es solo su historia, también es cultura viva. Teatro, galerías, cafés y festivales llenan sus calles. Caminar por el barrio judío de Kazimierz es viajar totalmente al pasado, recordando la rica herencia judía
y la memoria de la Segunda Guerra Mundial. Cracovia combina lo antiguo y lo moderno, creando un ambiente único que atrae a turistas de todo el mundo. Y ahora viajamos hasta Varsovia, la capital moderna de Polonia. Refleja la resiliencia y la renovación. Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad fue reconstruida con un equilibrio entre historia y modernidad. El casco antiguo, reconstruido meticulosamente, contrasta con rascacielos y zonas comerciales modernas. Varsovia también es un centro cultural con museos, teatros y espacios de artes contemporáneo. Pasear por la Ruta Real permite descubrir palacios, parques y monumentos emblemáticos. Además, la vida nocturna y la gastronomía urbana muestran la cara dinámica y cosmopolita de la ciudad. Varsovia es un ejemplo de cómo un lugar puede reinventarse sin perder su identidad histórica. Polonia ofrece paisajes naturales de gran diversidad, desde los lagos y bosques del norte hasta las montañas Tatras y los Cárpatos en el sur. El país es un paraíso para el turismo activo. Los parques nacionales como Białowieża y los Tatras protegen ecosistemas únicos y prometen disfrutar del senderismo, escalada y observación de la fauna. La vida silvestre incluye ciervos, jabalíes y aves migratorias que enriquecen la experiencia natural. Los ríos y lagos también son un atractivo para la pesca, paseos en barcos y deportes acuáticos. Esta conexión con la naturaleza complementa la experiencia cultural, ofreciendo a los visitantes una Polonia completa y diversa. La gastronomía polaca refleja siglos de historia y diversidad cultural. Platos como el pierogi, bigos y żurek forman parte del alma culinaria del país. Cada región tiene sus especialidades. Por ejemplo, en el sur tenemos el osztypek en las montañas Tatras, mientras que en el norte destacan los pescados del mar Báltico. La comida polaca combina sabores intensos con ingredientes locales, reflejando la tradición agrícola y artesanal. Probar la gastronomía local es entender Polonia a través de sus sabores y tradiciones. Una experiencia que completa cualquier visita cultural con lo natural. Vienes a Cracovia, nosotros lo organizamos todo. Recogida en el aeropuerto, hotel, Auschwitz, minas de sal, Zakopane, esquiar, en fin, todo a tu medida. Escríbenos a info@visitarpolonia.com o a nuestro WhatsApp, aquí te lo dejo, 536-147-583. Aprovechando de WhatsApp, fíjate, aquí te dejo el código QR de la tremenda comunidad que tenemos en crecimiento en nuestro canal de WhatsApp. No te preocupes, que es totalmente privado. Nadie puede ver que estás adentro, nadie puede ver tu información privada y mucho menos enviarte mensajes privados. Así que nuestro canal es totalmente anónimo. Te veo allí. Las festividades polacas reflejan la riqueza cultural y la participación de la comunidad. Por ejemplo, la Semana Santa y la Navidad están llenas de rituales únicos como la decoración de huevos pintados o los muy conocidos nacimientos o los belenes. La noche de San Juan, con hogueras y música, celebra la llegada del verano. Cada región tiene fiestas propias como ferias medievales, festivales de músicas y eventos folclóricos. Participar en estas celebraciones permite entender la conexión entre historia, religión y comunidad. Y por supuesto, muestra la alegría y el orgullo de los polacos por sus tradiciones. La mezcla de celebraciones modernas y ancestrales hacen de Polonia un país lleno de color, historia y por supuesto muchísima vida. Polonia es un país de castillos y fortalezas que cuentan historias de reyes, guerras y muchísimas leyendas. Entre los más emblemáticos se encuentra el castillo de Malbork, la fortaleza medieval más grande de toda Europa. Y por supuesto el castillo de Wawel, aquí en el centro de Cracovia, símbolo del poder y la historia polaca. Cada construcción refleja estilos arquitectónicos únicos, góticos, renacentista y barroco, mostrando la evolución del arte y la cultura a lo largo de los siglos. Pasear por estos castillos es como viajar al pasado, imaginando la vida de la nobleza y las batallas que defendieron estas tierras. Además, muchos de ellos ofrecen museos con colecciones de artes, armas y objetos históricos que permiten al visitante profundizar en la historia polaca. Un dato curioso, el castillo de Malbork es el castillo más grande del mundo de ladrillos, ¿y adivina? Sí, está aquí en Polonia.
Los museos polacos son un reflejo de la historia, del arte y la creatividad contemporánea. El Museo Nacional de Varsovia alberga obras de grandes pintores y escultores, mientras que el Museo de la Historia de los Judíos Polacos, el Polin, ofrece una mirada profunda a la rica herencia judía. Polonia también apuesta por el arte moderno, con galerías que muestran fotografías, pintura y diseño contemporáneo. Los visitantes pueden explorar exposiciones interactivas, talleres y eventos culturales que enriquecen la experiencia. Estos espacios no solo preservan la memoria histórica, sino que fomentan la creatividad y la reflexión sobre el presente, convirtiéndose en punto de encuentros para locales y turistas por igual. Uno de los museos más nuevos y modernos es el Museo de Rynek Underground, en el centro de Cracovia. Tan solo tiene unos más o menos 4 años de haberse creado y es un museo interesante de la época medieval, donde vas a encontrar un museo subterráneo donde se encuentra la Cracovia perdida. Sí, en Cracovia hay una segunda ciudad enterrada y la puedes descubrir en este museo. Los museos polacos son un reflejo de la historia, el arte y la creatividad contemporánea. El Museo Nacional de Varsovia alberga obras de grandes pintores. La artesanía polaca refleja tradiciones que han pasado de generación en generación. Los mercados locales presentes en todas las ciudades y pueblos ofrecen productos únicos, cerámicas de Bolesławiec, encajes de Koniaków, joyería tradicional y textiles hechos a mano. Caminar por estos mercados como el que me encuentro yo aquí en Rynek es una experiencia sensorial. Colores, aromas y sonidos llenan el ambiente y los artesanos comparten historias sobre sus técnicas y materiales. Comprar directamente de ellos permite llevarse un pedacito de Polonia y apoyar a la preservación de estas tradiciones milenarias. La combinación de creatividad, paciencia y orgullo por lo hecho a mano hace que la artesanía polaca sea un elemento indispensable para entender la cultura local. Polonia ofrece numerosas opciones para quienes aman el deporte y la vida al aire libre. El esquí y el snowboarding en los Tatras, senderismos en las montañas y en parques nacionales, ciclismos por rutas y kayak en ríos y lagos son tan solo algunas de las actividades disponibles. Los polacos valoran mucho el contacto con la naturaleza y esto se refleja en la infraestructura de parques, rutas y centros deportivos. Además, el fútbol y el voleibol son las pasiones nacionales, con ligas locales y eventos que reúnen a comunidades enteras. Participar en estas actividades permite conocer otra cara del país, la energía, disciplina y camaradería de los polacos que disfrutan tanto del deporte profesional como el recreativo. Si ya tienes tu viaje planeado para venir a Europa o a Polonia y no sabes qué SIM card comprarte para tener internet en toda la Unión Europea, pues no te preocupes que te hice un documental completo de cómo se compra y cómo se activa. Solamente cuesta poco más de $1, es como €1 más o menos. Así que mira, aquí tienes el video completo para que tengas internet en Polonia y en toda la Unión Europea. La música y las festividades son parte esencial de la identidad polaca. Desde la música clásica de Chopin hasta la música folclórica de las montañas, Polonia ofrece un amplio espectro de exposiciones musicales. Los festivales de música, teatro y cine atraen tanto a locales como a turistas, celebrando la creatividad y la diversidad cultural. Conciertos al aire libre, óperas, espectáculos de danza y recitales de jazz muestran la riqueza artística que tiene todo el país. La participación en estos eventos permite experimentar la pasión, talento y orgullo de los polacos por su herencia cultural. Además, ofrece un espacio para compartir emociones y vivir momentos inolvidables. La religión y las tradiciones están profundamente arraigadas en la vida de muchos polacos. La mayoría practica el catolicismo y las iglesias como estas y catedrales reflejan la riqueza arquitectónica y espiritual del país. Fiestas religiosas como la Navidad, Semana Santa y el Corpus Christi se celebran con devoción y coloridos, mezclando rituales antiguos con costumbres modernas. Además, festividades locales, danzas y ceremonias tradicionales muestran cómo Polonia preserva su identidad y transmite valores a las nuevas generaciones. Participar o presenciar estas tradiciones permite entender la relación entre la espiritualidad, la comunidad y la cultura aquí en Polonia.
Polonia ha sido una cuna de grandes escritores y poetas que han marcado la literatura mundial, desde Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz hasta Wisława Szymborska y Olga Tokarczuk. Los polacos han plasmado en sus obras historia, identidad y reflexiones filosóficas. Bibliotecas, librerías y festivales literarios permiten a los lectores descubrir tantos clásicos como autores contemporáneos. La literatura polaca aborda temas universales y también locales: amor, guerra, resistencia y la conexión con la tierra y la comunidad. Explorar la literatura de este país es un viaje hacia el alma polaca, entendiendo cómo sus escritores han influido en la cultura y la percepción del país en todo el mundo. Polonia no solo mira al pasado, sino también al futuro. En ciudades como Varsovia, Cracovia y Wrocław, la innovación tecnológica y el emprendimiento están en su auge. Startups, laboratorios de investigación y universidades impulsan avances en ingeniería informática y biotecnología. El país combina tradición con modernidad y la juventud polaca lidera proyectos internacionales que colocan a Polonia en el mapa de la innovación global. Además, ferias de tecnologías y exposiciones permiten a visitantes y locales conocer las últimas tendencias de la tecnología, mostrando cómo la creatividad y la educación tecnológica se convierte en motores del desarrollo nacional. Polonia es un país de contraste, de historia y modernidad, naturaleza y ciudades, tradición y creatividad. Cada rincón ofrece una experiencia única: montañas, castillos, festivales, gastronomía y gente acogedora que hace sentir a los visitantes parte de su historia. Este viaje nos muestra cómo la identidad polaca se ha construido a lo largo de los siglos, con la resiliencia y el orgullo, y cómo hoy se proyecta hacia un futuro innovador lleno de oportunidades. Esperamos que este documental te haya permitido conocer la esencia de Polonia, inspirarte a visitarla y vivir tus propias experiencias en este país tan extraordinario. Y hablando de resiliencia, hay una mujer polaca que salvó a más de 2.500 niños. Se le conoce como el Ángel de Varsovia. ¿No conocías su historia? Pues todo esto fue durante el Holocausto. Así que mira, aquí te dejo este documental que le hicimos a Irena Sendler, El Ángel de Varsovia.